¿La leyenda nace de la realidad o la realidad se interpreta a partir de la leyenda? ¿Hasta qué punto se instrumentalizan las creencias para manipular a la población? ¿En una sociedad que se considera moderna, siguen instaurados los mitos? En una frontera natural encontramos la leyenda del Simiot, el hombre salvaje o yeti de los Pirineos, que desde hace más de 1000 años inspira y azota las mentes de los habitantes de Arles del Tec, en el Pirineo francés, donde sus gentes mantienen viva la leyenda. Este programa nace como una pregunta sin respuesta. Nos declaramos becarios porque solo tenemos preguntas y hablamos de misterio porque buscamos respuestas. Nuestra beca de hoy, siguiendo el rastro del hombre salvaje. Por primera vez, nuestras preguntas se difunden a través de las ondas hertzianas de Radio Resaca, cuyo estudio se encuentra en un puente entre el mito y la realidad, y que emite en Barcelona en la 107.1 de la frecuencia modulada. También nos podéis escuchar en nuestro canal de podcast en iVoox y seguirnos en Facebook como Becarios del Misterio y en Twitter como @becadelmisterio. Si queréis escribirnos, becariosdelmisterio@gmail.com. Nuestro tema de debate de hoy es el Simiot, el hombre salvaje de los Pirineos. Pondremos la leyenda en contexto, hablaremos con el criptozoólogo Javier Resines y escucharemos testimonios de los lugareños grabados en nuestra visita a Arles del Tec. También hablaremos de la base dulce y de la posible alianza entre humanos y seres de otros orígenes. Y para terminar, analizaremos el tritono, esas notas musicales malditas por la Iglesia. Para hablar y debatir de todos estos temas, al frente, nuestro equipo de becarios con el audaz capturador de luz Sergi Gómez. Como siempre, con ganas de aprovechar al máximo la beca y aprender algo esta noche. También el perspicaz y nada malo en rastros Roger Galdón. Siempre en busca de preguntas para obtener respuestas, becado. Un placer. Y el que os habla, el feliz aprendiz de becario Jordi Busquets. Sin más dilación, iniciamos Becarios del Misterio. En la historia de la humanidad, en algunos momentos y durante miles de años, han convivido distintos eslabones de la evolución humana, como el Homo sapiens y los neandertales durante más de 10.000 años en el antiguo continente, hace ya un número incontable de generaciones. ¿Son los hombres salvajes un eslabón perdido en el tiempo que vive en nuestros bosques? ¿Existen esos seres mitad humanos, mitad animales, que testimonios que se repiten durante cientos de años afirman haber visto? ¿Qué pintas tienen? ¿Encontramos casos en todo el mundo o solo en puntos concretos del globo? Movidos por la curiosidad, nos fuimos a los Pirineos, y para empezar a desentrelazar todas estas preguntas, Roger nos hablará del hombre salvaje en el mundo, de sus características y de sus cualidades. Así es, Jordi. Muchas gracias. Y es que la gran cantidad de testimonios recogidos desde hace siglos sobre la posible presencia de hombres salvajes en nuestro planeta nos hace plantearnos si las leyes de la evolución formuladas por Charles Darwin hace casi 180 años no estarán equivocadas, o si al menos no tendrán algún cabo pendiente de ser atado. Esta es la entrada con la que Javier Resines introduce el concepto de hombres salvajes en su blog. Javier Resines es un periodista especializado en criptozoología, historia y otros misterios. Hemos tenido el placer de poder contar con él y colaborar en este programa para que nos dé más matices y, sobre todo, como periodista especializado en el concepto de hombres salvajes, nos dé más detalles para entenderlo. Escuchamos seguidamente a Javier Resines con la entrevista que grabamos. Muy buenas, encantado de tenerte entre nosotros. Hola Roger, muchas gracias. Encantado de haber contado conmigo para este programa, la verdad. Es un placer tenerte aquí con nosotros para que podamos dar más información sobre este tema que hoy estamos tratando, ¿no? Que es el hombre salvaje. Nos gustaría, para empezar, Javier, que nos dieras o nos describieras qué es la criptozoología. Bien, bueno, pues dentro de este tema de los hombres salvajes y todo este fenómeno que existe sobre criaturas extrañas,
un poco intenta la criptozoología agrupar todos estos estudios. La criptozoología sería pues algo así como el estudio de la parte menos conocida de la zoología. Aquella que la ciencia oficial no ofrece la posibilidad, o a través de distintas teorías o distintas obviedades que se puedan dar como tal, pero que sí que tenemos la posibilidad de acercarnos a ella pues a través de leyendas, a través de testimonios, a través de libros antiguos, y dar la posibilidad de conocer de estos animales que están ocultos, por así decirlo, que sería el nombre de la criptozoología, sería pues el estudio de los animales ocultos, pues a través de estas evidencias, ¿no? Que no son suficientes para la ciencia, pero que sí lo son para otros investigadores, pues, que desde cualquier rama se pueden acercar a ello, a este estudio, y aportar, ¿no? Sus conocimientos. Uh-huh. Entrando directamente al tema que nos concierne este programa, sobre el hombre salvaje, uh-huh, nos gustaría que nos comentaras cuál es la morfología exactamente de este ser. Bueno, el tema es muy amplio y hay una morfología muy variopinta, dependiendo del lugar geográfico al que nos refiramos. Estamos hablando de una gran diversidad morfológica, ¿no?, en cuanto a estas criaturas, pero básicamente todas ellas tienen unos rasgos comunes. Todas son antropomorfas, bípedos, tienen una cara más o menos humana. Siempre se les describe como una especie de mitad de animal, de bestia salvaje, animal peludo y de humano. Suelen estar cubiertos absolutamente de pelo, excepto la cara, palmas de las manos y de los pies. Suelen ser de considerable corpulencia y tamaño. Habitualmente, pues entre tal vez 1,5 metros y hasta 3 metros de estatura, dependiendo, ya digo, de a quién nos estemos refiriendo. Y pues básicamente pues sería este tipo, ¿no?, con un comportamiento pues también pues peculiar en cada una de las zonas en las que nos estemos refiriendo, según la criatura. ¿Sabemos si tienen algún tipo de conducta especial o son seres independientes, autónomos, habitan en algún sitio en concreto, les gusta más un terreno que otro? Como te decía antes, estamos hablando de una grandísima variedad de criaturas. Las hay desde algunas que son terribles y con un comportamiento realmente atroz para el hombre, pues produciendo matanzas, secuestrando mujeres y niños, arrasando cosechas. O sea, la mayoría tienen un comportamiento básicamente neutro, elusivo al hombre, intentan no encontrárseles, son bastante huraños. Y luego hay algunos que tienen un comportamiento como benefactor hacia el hombre, incluso otorgando conocimientos, ¿no? Incluso hay leyendas que hace siglos atestiguan que, bueno, pues estos seres, estos hombres salvajes, emparentados con los seres elementales, por así decirlo, pues habrían proporcionado conocimientos en cuanto a agricultura, en cuanto a metalurgia al hombre. Están distribuidos por todo el mundo. Todos los países del mundo, todas las regiones tienen al menos un hombre salvaje, ¿no?, del que hablar. Bien sea legendario, bien sea más actual en el tiempo o incluso contemporáneo. Y básicamente sus hábitats pues los podemos circunscribir a regiones montañosas, regiones inhóspitas, zonas que estén poco holladas por el hombre, de las que todavía quedan muchas en nuestro planeta Tierra, aunque parezca que vivimos en un siglo en el que ya está todo conocido, pero queda muchísimo por conocer. Incluso hay enormes claros geográficos, ¿no?, en los que el hombre pues prácticamente no ha penetrado aún. Ha sido nuestro caso, por ejemplo, el visitar Arles del Tec y ver cómo es una de las zonas donde ahí se conoce como el simiot. En ese aspecto, Javier, ¿tú nos podrías dar o ilustrar cuáles son los principales nombres de hombres salvajes en el mundo? Por ejemplo, el simiot sería el de los Pirineos, quizás. Sí, claro, simiot sería, pues, como podemos llamar hombre salvaje, el Pirineo catalán. También los Pirineos, que es una región riquísima en cuanto a leyendas y en cuanto a apariciones contemporáneas o más o menos contemporáneas de hombres salvajes. Tenemos la vertiente vasca o vasco-navarra. Podríamos hablar del Basajaun, ¿no?,
que sería un poco esa versión buena del hombre salvaje. Pero los más conocidos a nivel mundial serían, pues en Norteamérica, por ejemplo, tenemos Bigfoot o el Sasquatch, ¿no?, en los bosques norteamericanos. En toda Latinoamérica está también llena de nombres conocidos, entre ellos el Mapinguari en Brasil. Por supuesto, en Asia hablamos del Yeti y su difusión pues en la zona del Nepal, Himalaya, siendo más conocidos los almas en Rusia, en Siberia, los almasti en la zona de Mongolia, el yeren en China. Y también hay una gran tradición, por ejemplo, para no andar con muchos nombres, una gran tradición, por ejemplo, en Australia con el yowie, otro hombre salvaje muy conocido, que estaría emparentado pues con este Bigfoot, Yeti, con estos Basajaun, ¿no? Sería un poco ese tipo de homínido grande, corpulento, bípedo, fuerte, del que hemos hablado hace un momento, al que hemos descrito. Perfecto, Javier. Como vemos, muchos nombres alrededor de todo el planeta Tierra que dan que pensar de si realmente la leyenda se roza un poco con la realidad a veces. Si nosotros en este caso, en este programa, lo que hicimos fue acercarnos, luego entraremos en más detalle en otra sección de otro compañero, pero nos acercamos a Arles del Tec, donde es conocido como el simiot, ¿no? Sí. Este ser salvaje que como comentabas, habita en esa zona concretamente. Nosotros pudimos ver ahí rasgos que lo definían a nivel morfológico, como bien comentabas tú, ¿no? Un ser, en este caso era más pequeño, no de 3 metros, con mucho pelo, grandes dientes y aspecto, la verdad que bastante desagradable. En base a todas las documentaciones y pruebas que seguramente tú tienes muchas más que nosotros, pero que se pueden hallar, se pueden ver a través de leyendas, de noticias o de historiadores que han ido documentando todo esto, ¿hasta qué punto te merece a ti o qué opinión tienes tú de si esto está más lejos de la realidad y más cerca de la ficción o no? ¿En qué punto lo pondrías? Bueno, intentando generalizar bastante, la mayoría de la documentación que existe pues se refiere a seres legendarios, seres mitológicos, seres que con el paso del tiempo pues han ido mezclando un toque de realidad con un toque de leyenda y han llegado hasta nosotros, ¿no?, de algún modo. Por otro lado, también puede ser pues de algún modo el recuerdo que tenemos del contacto lejano en el tiempo, muy lejano en el tiempo, con otras humanidades. Por ejemplo, recordemos que los neandertales y los sapiens pues convivieron en el espacio y en el tiempo durante aproximadamente 10.000 años y los neandertales pues desaparecieron hace unos 30.000 años aproximadamente. Algunos investigadores piensan que esto puede ser, de algún modo, estas leyendas, el recuerdo muy lejano de esa convivencia, ¿no?, entre estas dos especies diferentes, ¿no?, en las que pues hubo sus luchas, sus historias, sus rivalidades, acabaron con un vencedor en vencido y pues esta sería la posibilidad. En cuanto a luego habría que distinguir, por otro lado, lo que son los encuentros o datos o documentos recientes que tenemos sobre el encuentro, la presencia o la interacción con homínidos desconocidos, con estas características que hemos dicho más o menos. Aquí pues habría que hacer varias interpretaciones. Siempre está el posible error de interpretación, la presencia de un simio, un homínido desconocido, pero nada extraordinario, ¿no?, como de vez en cuando se van produciendo pues, en algunas regiones de África o de Asia descubrimientos nuevos. Y luego sí que había una pequeñísima porción de relatos en los que existiría alguna posibilidad de que sí conviviera entre nosotros un pequeño reducto de hombres salvajes, de homínidos reliquias, como les gusta llamar a los investigadores franceses, que pudieran existir entre nosotros. Por ejemplo, tenemos el caso del Barmanú, en una zona del norte de Pakistán muy aislada. El caso de los almas en una zona también muy aislada, de las estepas siberianas, en la zona de Shoria.
se han dado hay mucha documentación, muchos encuentros en los que tal vez, y solo tal vez, podría existir un pequeño reducto de estos hombres en algún lugar de nuestro planeta. El resto parece que son leyendas, errores de interpretación y, bueno, pues las ganas, ¿no? de un poco de tener algo fantástico, ¿no? en nuestro mundo tan normal, sí. ¿no? Por así decirlo. Fantástico, Javier. Pues nos has ayudado mucho a poder entender o acercarnos más a esta figura que es concretamente del hombre salvaje, en la que nos centramos en el programa de hoy, que es el simiot. Muy bien, pues muchas gracias y nada, suerte con el programa. Y me encanta la idea que tenéis de presentar datos y que la gente, bueno, pues piense, si le interesa, investigue y que abra su mente hacia cosas que parecen imposibles, pero que tal vez están ahí. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por tu colaboración y poder aportar esos datos de nuestro primer programa de Becarios del Misterio. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a la información de Javier podemos cerrar el foco y centrarnos más en el concepto o tema que nos lleva hoy al programa, que es el simiot en sí. Sergi nos puede ilustrar más y dando notas de color con las leyendas que al final la humanidad ha concebido detrás de esta figura que es el simiot. Sergi. Pues sí, muchas gracias, Roger. Porque precisamente hoy queríamos hablar del simiot, que es ni más ni menos el hombre salvaje de los Pirineos catalanes. Se trata de una criatura que tiene de diferente de las otras criaturas que se encuentran en el Pirineo, de los otros hombres salvajes, que es especialmente maligna. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del Basajaun en Euskal Herria, que normalmente se asocia con un ser bondadoso. En este caso no, estamos ante una figura directamente asociada al mal. Este en concreto es señalado como una especie de animal medio mono, medio cabra o medio animal salvaje, de aspecto terrorífico, con una fuerza colosal y muy ágil. Y entre otras aptitudes sobrenaturales, tiene el don de dominar los elementos, o sea, podría crear tormentas, sequías, lluvias, granizo, solamente con sus aullidos y sus alaridos, que parece ser también, según explican las leyendas, que eran alaridos y aullidos que se podían escuchar a kilómetros de distancia. En los escritos sobre mitología lo definen como un simio, mitad bestia salvaje. No especifican exactamente lo que es. Hay varios puntos donde se les dice que tiene pies de cabra, otros sitios lo definen como un ser bajito pero robusto. Entonces su hábitat serían los árboles de las altas montañas y de vez en cuando bajaría a los pueblos donde raptaba a niños recién nacidos y luego pues estos niños desaparecían, nunca se volvía a saber de ellos. Parece ser que en tiempos remotos se les podía localizar muy cerca de Barcelona y hay relatos incluso de sus incursiones en la ciudad. Pero hoy en día el sitio donde sigue más viva su leyenda es Arles de Tec, en el Pirineo francés de Cataluña Norte. Como queríamos saber más sobre este hombre salvaje, decidimos viajar hasta estas tierras para indagar in situ sobre la leyenda. Y la verdad es que fue un viaje muy enriquecedor. Estuvimos los tres, nos desplazamos allí y fue realmente una experiencia bonita, ¿no? Sin duda alguna fue una experiencia que yo creo que no nos esperábamos encontrar tanta información al respecto, ¿no? Es decir, el hombre salvaje, el simiot concretamente, todos pensábamos que era un tema bastante desconocido. No, y era un tema que realmente formaba parte de la manera de vivir de ese pueblo, de Arles del Tec. Exacto. Después de leerlo, ¿no? y visionarlo a través de diferentes medios, poder pisar esas tierras, ver esa calle, la calle del simiot que existe en Arles del Tec, incluso un bar de los simiots, ¿no? O sea, parece ya... Tomar una cerveza, ¿no? Sí, en el bar del simiot, ¿no? Correcto. Eso fue... Sí, bueno, y aparte todo el pueblo, o sea, las iglesias, había un par de iglesias, los motivos de las iglesias con imágenes del simiot, en las calles, del escudo mismo del pueblo, es pues las iniciales de Arles del Tec, y luego a banda y banda hay dos simiots, las figuras de dos simiots como comiéndose a dos niños, ¿no? Es una leyenda que allí le ha dado forma a la manera de vivir del pueblo. Está viva y a día de hoy siguen celebrando. La leyenda se palpa.
Eventos, correcto. Sí, de hecho, allí pudimos hablar con varias gente del pueblo y un pintor que bueno, reside allí nos estuvo explicando la leyenda del simiot en sí en Arles del Tec. Pudimos grabarlo y ahora escucharemos a Coraline, que es su hija, que nos hizo muy amablemente de traductora al castellano de lo que iba diciendo su padre. Si os parece, vamos a escucharla y después comentamos. Bueno, más o menos en el año 1000, en esta región había muchas bestias, criaturas salvajes, ¿no? Osos, lobos y bueno, había un simiot que era un animal, o sea, una criatura un poco híbrida que tenía del mono, porque la raíz de simiot viene de simio, exacto. Este simiot se introducía en el pueblo o por las chimeneas o por las puertas y agarraban a los niños para comérselos. En el mismo periodo había muchas catástrofes climáticas, la gente se moría de hambre. Pues entonces el que trabaja en una abadía, el monje, el monje, que se llamaba Arnulfo, decidió ir hasta el Vaticano para buscar reliquias, para arreglar la situación. Entonces regresó del Vaticano con las reliquias de los dos santos del pueblo y tenían que preparar a dónde dejarlas y el tiempo de realmente encontrar su lugar definitivo, encontraron un sarcófago. Y entonces pusieron las reliquias en este sarcófago en la entrada de esa iglesia y ils ont mis avec l'eau adentro. Y con esas reliquias dejaron el agua que sirvió para el transporte. Para esconderlas durante el viaje les había escondido no dijo jarras, pero la había metido en recipientes de agua. Y entonces todo fue dejado en este sarcófago. Y esa agua que provenía del Vaticano salía de una fuente que no era miraculosa, o sea, que no estaba conocida por eso, pero que estaba justo al lado de donde encontraron las reliquias. Y en el momento en que dejaron entonces reliquias más el agua aquí, el agua empezó a regenerarse, o sea, sí, sola. Pues, aun cuando quitaron las reliquias, después el agua seguía aumentando y saliendo y hasta obligarles a vaciarlas de vez en cuando, porque sí, había más siempre. Y empezaron a usarla para curar a la gente, sobre todo enfermedad de piel, eczema y otras cosas. Y tiene dos aspectos extraordinarios, que es que primero se produce, sale sola, y la segunda es que si curaron gente con eso. Todo se resolvió a partir del momento en que las reliquias fueron metidas ahí. O sea, las bestias salvajes ya dejaron de entrar y de causar problemas, que igual las culturas y las tierras empezaron a producir otra vez y se acabaron las plagas que había hasta entonces. Y desde entonces ya no se ha visto más el simiot. Y desde entonces ya no se han visto nunca más. Il n'est jamais réapparu. Non, il n'est jamais réapparu. Non. Wow. Definitivo. Pues esta es la leyenda, no sé qué os ha parecido. Los simiots acosando a un pueblo y cómo el cura, la iglesia, la representante de la iglesia en ese pueblo, logra, en principio, salvar la situación y calmar los tiempos, restablecer las cosas, ¿no? Podríamos decir que la historia se repite, pero también es sorprendente que llegando ahí, pisando las calles de Arles del Tec por primera vez, tomando una cerveza, vale, sí, en el bar de los simiots, pero encontrásemos tan rápido testimonios y gente dispuesta a hablarnos y a explicarnos su historia, fue increíble. La verdad es que es una historia pasada con un presente muy real, porque todos,
los que conocimos, tenían la historia del Simiot muy arrelada. Y tanto es así que en el mismo Arles del Tec se siguen celebrando fiestas con motivo del Simiot, ¿no? Sí, de hecho se han cogido la leyenda del Simiot y la han introducido totalmente en su cultura. Es parte ya de la forma de vivir del pueblo, ¿no? También nos contaron la leyenda la historia del monje Arnulfo cuando se fue al Vaticano. Si os parece, os la cuento, os hago un pequeño resumen para tenerlo todo encima de la mesa. Pues bien, Arnulfo, cuando vio que realmente habían esas plagas, ese mal tiempo que arruinaba los cultivos, pues consideró que el pueblo estaba totalmente embrujado, que era un pueblo poseído por un espíritu maligno. Y en esa época parece ser que las reliquias, estamos hablando del siglo X, parece ser que las reliquias eran como una especie de arma divina contra ese tipo de desgracias y atrocidades, ¿no? Entonces él decidió viajar al Vaticano para hacerse con unas reliquias. Llegó al Vaticano y le preguntó al Papa si le podía dar unas reliquias para arreglar ese problema que había tenido el pueblo, ¿no? Y el Papa dijo, sí, ningún problema, pero ¿qué santo? Entonces parece ser que el monje se retiró a meditar y por la noche tuvo la aparición de Abdón y Senén, que eran dos santos que en realidad eran príncipes persas, dos príncipes persas que fueron martirizados, murieron por defender su propia fe cristiana, ¿no? Y estos dos santos le dijeron, nosotros somos la solución a tus problemas, vamos a arreglar el problema que tienes en el pueblo, y nuestros cuerpos, nuestros restos, digamos, los vas a encontrar en tal sitio. Entonces, a la mañana siguiente, el monje fue a hablar con el Papa y le dijo que se le había tenido esta aparición y llevó al Papa y a toda su corte a buscar el sitio donde le habían indicado los santos, Abdón y Senén, que estaban sus restos. Hasta el momento se sabía que eran santos, pero no sabían dónde estaban esos restos. Eran unos restos que la historia los había perdido, ¿no? Total, que llegaron al sitio y realmente empezaron a excavar y sí, encontraron los restos. Para ellos fue como una especie de milagro, ¿no? La prueba de que realmente se les habían aparecido. Y Arnulfo cogió un hueso de cada. Como en esa época, como habíamos dicho, las reliquias eran muy preciadas, eran como oro, el monje tuvo miedo de que hubiera algún ladrón en el viaje de vuelta que les pudiera quitar esas reliquias y decidió esconderlas en unas barricas de agua, las barricas de agua que utilizaban para hacer el viaje. Entonces cogió las barricas de agua, cogieron un barco para cruzar el Mediterráneo con las barricas y dentro de las barricas las reliquias, y en medio de la travesía hubo una tormenta demoníaca. En esa tormenta demoníaca parecía que el barco estaba a punto de hacer aguas, pero aquí vino el primer milagro de Abdón y Senén, según la leyenda, que fue que se volvieron a aparecer y lo que hicieron fue calmar totalmente el tiempo y hacer que esa tormenta parara y llevara al barco a buen puerto. Primer milagro. Llegaron a Cadaqués y allí desembarcaron. De hecho, en Cadaqués aún hay una placa que conmemora el viaje de Abdón y Senén. Entonces, en Cadaqués decidieron seguir el viaje a pie. En esa época no había otro medio de transporte y compraron una mula para traer esas barricas de agua donde estaban escondidas los restos de estos santos. Y yendo hacia Arles del Tec, en ese largo viaje, aconteció el segundo milagro, que era que en cada pueblo que llegaban empezaban a sonar las campanas solas, anunciando su llegada. Por cierto, un tema que en algún otro programa trataremos, porque no es el tema de que las campanas suenen solas, no es una cosa aislada de esta leyenda. Da que hablar. Y hay muchos pueblos y muchos campanarios, incluso campanas concretas con nombre, porque se les pone el nombre, que tienen historias de ese estilo. En todo caso, este fue el segundo milagro. Cada pueblo que llegaban iban sonando las campanas solas. Y el tercer milagro apareció a solamente 1,5 kilómetros de Arles del Tec, cuando la mula, junto con las reliquias, se precipitó por un acantilado que había en una zona que se llama Ribamala, muy cerca de la localidad,
Y claro, obviamente el monje Arnulfo pensó que allí había perdido todo, que el diablo había ganado la batalla contra Dios y justo antes de llegar a la meta había arruinado todo el viaje. Pero ¿cuál fue la sorpresa del monje Arnulfo cuando, llegando justo a Res de Tec, la campana empezó a sonar sola y allí había la mula con el agua y dentro de las reliquias esperándolos junto con todo el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya está, dejaron esa agua con esas reliquias en el sarcófago y hasta ahora queda la leyenda y de hecho ahí aún, como nos han explicado, aún se llama la Font Miraculosa, la fuente milagrosa, ya que el agua parece regenerarse y aparte tiene pues propiedades curativas y propiedades, es un bien de Dios. Veo una película de Hollywood aquí, un Indiana Jones, cuarta parte o quinta, porque realmente la travesía es una aventura, ¿no? Bueno, Indiana Jones igual el nombre suena mejor que Arnulfo, pero realmente da que hablar, sí, tanto. Tal y como nos ha contado Sergi, la leyenda del Simiot pudimos palpar que es algo vigente, la gente lo sigue viviendo y sigue disfrutando de esta leyenda, transformándola en fiestas anuales en Arles del Tec. Pero más allá de la leyenda, ¿qué tenemos de realidad al respecto? Claro, las leyendas de hecho no nacen por sí solas, siempre hay una fuente, alguien, una mente pensante o un hecho que las alimenta. En este caso, en el caso de los hombres salvajes y más específicamente en el caso del Simiot, serían los avistamientos que se han producido o se han realizado de hombres salvajes en la zona de los Pirineos o más concretamente de Arles del Tec. Hay documentados varios casos a lo largo de la historia y haremos una cronología inversa. Empezaremos desde el último avistamiento o posible avistamiento, ahora lo veremos, que se produjo en los Pirineos, en este caso en la estación de esquí del Formigal. Nos remontamos a un caso muy reciente, a principios del año 2016, en el que aparece una fotografía en Foro Coches, conocido foro español, y en el que se ve una especie de yeti que está merodeando por la estación de esquí del Formigal y enseguida pues se encienden todas las alarmas, del foro salta a los diarios de España, de los diarios de España salen a los principales diarios de todo el mundo e incluso la propia estación del Formigal hace un comunicado. Y aparecen más materiales, salen incluso un vídeo, se ve una especie de moto de nieve que arrastra un bulto gigante y el bulo crece hasta cierto punto, porque muchos investigadores empiezan a sospechar de que todo podía ser un fraude y efectivamente finalmente se descubrió que todo era una campaña de publicidad viral realizada por una marca de gafas de sol conjuntamente con la estación de esquí. Claro, y es que este tipo de avistamientos o este tipo de seres mitológicos ha sido utilizado muchas veces también como reclamo publicitario de otras de una marca o de esto, ¿no? Porque aquí también se demuestra un poco que hay muchas veces, para entendernos, que no todo es lo que parece, ¿no? Que hay ciertas fotografías que igual no se dan por válidas y no son conocidas por la gente y luego vídeos o fotos montadas que de repente saltan las alarmas y parece que eso pues estaba allí y no es así, ¿no? Finalmente. Así es. Muchas veces, de hecho, las leyendas, como veremos más tarde en el debate, se instrumentalizan, ¿no? Para poder utilizarlas para un bien interesado. Y en este caso el bien interesado era un producto, una marca. No es nada nuevo, quizás sí que pues puede decepcionar más o menos, pero la marca aquí de este caso también bebió de la leyenda para su propio interés. Vamos un poco más atrás en el tiempo, si os parece, y nos remontamos esta vez al año 1979, esta vez sí en los alrededores de la zona de Arles del Tec. Algunos leñadores dicen que fueron atacados en un bosque pirenaico por una criatura de aspecto simiesco. En los años posteriores, otros lugareños también afirmaron que se toparon con seres parecidos. Ese es, por ejemplo, un caso de un acercamiento, un avistamiento en el que hubo incluso un contacto físico, según afirman estos testimonios. Nos remontamos unos cuantos siglos más atrás, esta vez vamos al siglo XVIII, y encontramos ya un documento escrito en el que una crónica recoge que se capturaron a una de estas criaturas, de hecho, y cuando fue capturada se paseó por toda Europa de feria en feria y la alimentaron a base de leche y pan.
como no tenemos tampoco pruebas fotográficas o gráficas de eso, también nos tenemos que basar en esos documentos. Claro, a partir de cierto tiempo, o sea, a partir de que ha pasado cierto tiempo, ahí ya es la fe de cada uno en creer o no creer eso que está escrito, ¿no? Pero que desde luego, según tus investigaciones, pues está ahí, ¿no? Está escrito en un sitio y hay la crónica. Sí, y si nos remontamos todavía más atrás y ya directamente en el monasterio de Santa María de Arles del Tec, hay documentos que también los mencionan. Y esto es lo que encontramos más atrás en el tiempo. Y no podemos ir más allá del siglo X porque a lo mejor sí que había documentos, no lo sabemos, pero en el año 858 un ataque vikingo que se produjo en esa zona arrasó durante 3 días con la población, mató a todos los monjes y lo quemaron todo. Por lo tanto, arrasaron con todos los posibles documentos que pudieran haber sobre los simiots. Claro, yo antes, cuando estaba introduciendo el tema, también mencionaba el tema de que había relatos, ¿no? de que había aparecido también esta figura, el simiot, o otra muy parecida, porque no vamos a poder nunca saber si se trataba de la misma criatura o no, a los alrededores de Barcelona. Pero muchas veces esos documentos son documentos que son posteriores a la época que representa que pasaron esos hechos. O sea, son el relato de alguien que explica lo que pasó en su momento o que se sabía que hacía 2 o 3 siglos había pasado también por Barcelona, ¿no? Claro, llega un punto que toda la leyenda se va retroalimentando, se va transmitiendo de forma oral o de forma en tradiciones o de forma de escritos, pero claro, cuesta, ¿no?, de encontrar directamente un testimonio irrefutable o una prueba concluyente sobre una leyenda en este caso. Sí, de hecho, yo creo que es interesante que el tema ¿no? De dónde nacen las leyendas. Supongo que siempre, ahora mismo podríamos crear una leyenda. Os propongo este juego, ¿no? Podríamos llegar a crear una leyenda si empezáramos, serían las leyendas urbanas actuales, ¿no? Si yo le digo a alguien que alguien me ha dicho que hay cierta criatura en un barrio de Barcelona, que esto pasó también, de hecho, que me parece que hubo una época hace 2 años o 3 años que salió incluso en las noticias como una especie de animal volador que sobrevolaba Barcelona y tal, y mucha gente también le dio veracidad precisamente porque salió en unos medios y se pudo extender esa mancha, ¿no? Y a partir de ahí, en otros tiempos podrías llegar a crear esta leyenda, ¿no? Sería una manera de crear leyendas. Totalmente de acuerdo contigo, Sergi, pero ¿qué opináis al respecto de esta pregunta que os quiero formular? Y es que es verdad que conocemos leyendas, tiramos al pasado, tenemos escritos, tenemos crónicas de gente que ha vivido cosas. Al final no tenemos pruebas empíricas para poder demostrar de que eso existió o no existió, pero cuando fuimos a Arles del Tec vimos fotos, vimos calles con nombres, vimos grabados en iglesias. ¿Eso nos da que pensar de que realmente esto pudo existir? ¿Tiene cierta veracidad? Yo, sinceramente, opino que algo, posiblemente en el caso del simiot hubo, Coralín también nos comentaba, por ejemplo, que en esa época habían animales salvajes, ¿no? Bueno, yo creo que la leyenda se forma a través de algo que realmente existió, pero vete a saber si era un oso, o si coincidió en el tiempo que hubo un oso y murieron varios niños, y aparte había sequías, y que en una época, el siglo X, donde no hay, digamos que el campesinado no está muy culturizado, no tiene muchas informaciones, puede llegar a una autoridad como es la Iglesia a coger eso y a decir, bueno, lo voy a utilizar y le voy a dar forma. Ese ser diabólico o ese ser que va en contra de la doctrina es el causante de esos males, y yo como iglesia, si tú haces todo lo que yo te diga, pues tranquilo, porque vas a estar bien y yo voy a arreglarte el problema, ¿no? Pero eso ya sería instrumentalizar una leyenda. En el caso que también es un tema a debate, ¿no? A tratar, sí. En el caso del origen también se habla del mito, de esa explicación a lo que no se entiende o a lo que no se es capaz de explicar de forma lógica, y que pues años atrás o incluso hoy en día quizás se da una explicación pues más fantástica. Se le atribuye, por ejemplo, al simiot que causaba pues también tempestades, etcétera. Claro, a lo mejor es una respuesta a no saber por qué un año pues cae un diluvio que pues destroza toda una cosecha,
y se le atribuye de forma fantástica a algún Eso animal es. mitológico, en este caso. Eso es, yo pienso que en esa época, imagina lo que puede llegar a ser una tormenta que arrase con todos los cultivos de un pueblo. O sea, dar una explicación. Esa gente necesita una explicación, necesita el saber el porqué, ¿no? Todos buscamos el porqué de las cosas. Si no, nos crea una especie de vacío interior que no nos deja vivir. Entonces, es obvio. Yo creo que ciertas cosas reales hacen nacer la leyenda y sobre todo alimentar eso con el paso de los años, el boca a boca, el que la historia se la cuente a alguien para darle miedo o se la cuente a alguien para contarle un cuento bonito, etcétera, etcétera, y por lo tanto se vaya distorsionando esa realidad para llegar a crear la historia final que sea la leyenda, pues, de este pueblo. Y en este caso, este pueblo tiene la leyenda, o sea, sus fiestas patronales giran en torno a eso, así que al final incluso se tuvo, o en algún momento de la historia se le ha dado, o sea, ha cogido todas esas historias que se podían contar y las ha mezclado para hacer la historia oficial del pueblo, digamos, ¿no? Por lo tanto, por lo que estoy oyendo, estamos diciendo que estamos más cerca de una manipulación o de un... Es decir, la Iglesia ha cogido esta historia o este miedo para fomentar una leyenda a su favor. ¿Estamos hablando de esto? ¿O estamos hablando que realmente el simiot como sí existió y de aquí surgió la leyenda? ¿O fue más una conspiración para...? Yo no creo que se pueda tratar de conspiración. Yo creo que prácticamente todas este tipo de fiestas populares o historias que se cuentan en los pueblos obviamente tienen que ver con la Iglesia. Entre otras cosas, la fiesta del pueblo siempre es la fiesta patronal y la patronal es el santo, así que es el santo el que acaba salvando de este tipo de historias, ¿no? Y yo no creo que podamos decir que es una conspiración en sí misma, como las conspiraciones que podemos conocer de hoy en día. Pero sí un interés, quizás. Un interés, y es que es obvio, la Iglesia en ese punto, en ese momento, en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, era el poder por excelencia. Y en muchos casos coge ese tipo de miedos para utilizarlos a su favor, claro. O sea, imagínate un pueblo que igual pues hay gente que no es muy devota, de repente le llegan estas desgracias que están junto con esta figura del simiot. Y lo que estás diciendo es, oye, confía en la Iglesia porque la Iglesia te puede arreglar esos problemas que tú no sabes de dónde vienen y que necesitas una respuesta. Y de esta manera ellos tendrán la Iglesia llena, tendrán los parroquianos, digamos, dejando dinero y dejando bienes, dejando verdura, todo lo que puedan cosechar y la situación controlada, ¿no? Hay un caso que de hecho bebe un poco de los dos temas que estáis comentando, que sería el Santo Grial, que a lo mejor en otro programa podemos tratar. Y es que de hecho las primeras referencias que se hacen al Santo Grial son literarias, son de un escrito. Y parecen beber de tradiciones célticas, más bien, ¿no? Celtas. Posteriormente, la Iglesia hace eso. Cuando ve que es una especie de peligro o competencia para poder... Se lo apropia. Sí, dominar a la población, digamos, pues se lo apropia y lo convierte, pues, en un relato religioso. Bueno, o incluso las fiestas señaladas como la Navidad o como San Juan son fiestas que se han celebrado. Nos podemos remontar a los años que queramos y se celebraban estas fiestas. No eran San Juan, no eran Navidad, eran el solsticio de invierno, solsticio de verano, eran fechas seguramente guiadas por los astros que se celebraban desde hace miles de años, ¿no? Posiblemente, y que la Iglesia al final hace como no puedo con ello, pues me uno a ello, cojo eso, pero de una manera concreta, no cojo eso y me lo atribuyo. De esta manera, esta celebración que el pueblo sigue celebrando ya es mía, por lo tanto, yo ya domino esa situación, ¿no? De alguna manera. Es como vender camisetas de Che Guevara en el Corte Inglés. O sea, el anticapitalismo llega a un punto que incluso el capitalismo se lo apropia. En cualquier caso, siempre se dice que la leyenda forma parte de la realidad. O sea, hay una parte de realidad en toda leyenda. Entonces, el tema a lo mejor es ver hasta qué punto, o qué parte de realidad es. Si realmente es un relato fantástico que es real, porque alguien lo escribió y a partir de ahí la gente lo interpretó como real, o realmente hay casos que pasaron
que se interpretaron de forma fantástica porque no se podía dar una explicación o porque realmente pasó algo que no se puede explicar de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo, Jordi, pero como en todas las leyendas, yo creo que todos tenemos ese punto también de niño que la escuchamos, la entendemos, la evaluamos, tampoco nos planteamos si es verdad o es mentira, pero creo que todos queremos creer. Sí, no, y queremos creer. Y sin duda tenemos gente como Javier Resines, por ejemplo, que bueno, en cierta manera también arroja un poco de luz en eso, ¿no? Hace un estudio mucho más científico, mucho más, digamos, mucho más centrado en las pruebas o centrado en estudiar el tema en profundidad para poder sacar de ahí pues alguna teoría de qué pudiera ser ese animal, ¿no? O qué pudiera ser. De hecho, Javier, en una parte de la entrevista nos comentó el hecho de que actualmente, a día de hoy, se sigue hablando de hombres salvajes en ciertas zonas geográficas del globo, bueno, que existen y que están ahí. Esos hombres salvajes, evidentemente, no podemos especificarlos como hombres salvajes o sobrenaturales, pero son bestias, ¿no? Que hay mucha gente salvajes, que ha visto y que las ha identificado con esas características, ¿no? Con lo cual es una leyenda viva en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Hay otro tema también, que es que en la sociedad occidental se considera una sociedad pues lógica, científica, rigurosa, positivista, empírica, y que consideran, a lo mejor se puede considerar que ya no existen las leyendas, o que las leyendas se consideran simplemente leyendas, pero podríamos llegar a pensar o creer que, sin ser conscientes, nuestra sociedad actual también tiene integradas en su día a día o en su forma de pensar y hacer otras leyendas que no podemos ver de forma directa. Yo pienso que sí, totalmente. De hecho, un ejemplo de Arles de Tec, la persona con la que hablamos en el pueblo, el pintor, él, todos sus cuadros, o sea, él vive una vida normal. Incluso cuando le preguntamos sobre si había habido más avistamientos, ¿no? Al final de la entrevista que le hicimos, no sé si se pudo, si la recuperamos o no, nos comentó, ¿no? que no había habido más avistamientos, se había acabado y ya está. Pero él, sobre esa leyenda, construía toda su vida. Él era pintor, nos enseñó los cuadros, pudimos estar en su taller, y es que prácticamente todo giraba alrededor del simiot, ¿no? Todos los cuadros apareció un simiot como figura, luego... Es decir, la leyenda la tiene integrada como parte de la cultura, digamos, ya no como la leyenda en sí, no tiene un miedo a que pueda ser atacado por un simiot al salir al monte. Ahí se distingue entonces, claro, realmente. Claro, se distingue, pero las leyendas no mueren así como así, igual se transforman. Estamos en una época en la cual somos descreídos en general. Pero puede haber creencias arraigadas que todavía perduran en el día a día, por ejemplo, la religión. En la religión. O la religión. La religión. La religión en sí. Yo creo que sería un tema bastante más profundo de pensar si realmente la religión es una leyenda o no es una leyenda. Claro, al fin y al cabo son cosas que nos han transmitido escritos que tampoco podemos verificar ¿no? de hecho, y que entonces es la fe la que puede llegar a... Bueno, sí, la religión en ese aspecto no la consideraría tanto como leyenda, es decir, sí que tenemos un documento sagrado como es la Biblia. Ha pasado de generación a generación, que ha pasado hay instituciones que lo siguen transmitiendo. Correcto, con lo cual podemos tener un documento en el que apoyarnos para dar un poco de veracidad a lo que es la religión católica, pero una leyenda como la que estamos tratando ahora mismo, como es el simiot, ¿podemos encontrar documentación? Sí. ¿Podemos encontrar documentos gráficos? Sí. Pero es una leyenda que no encontramos documentos con tanto peso como, por ejemplo, puede ser la religión. O sea, va en función del número de papeles que podamos tener una leyenda para que sea más real o no. No estoy de acuerdo con la pregunta que me estás formulando, Jordi, pero sí que es verdad que me hace decantar más a pensar que es algo más veraz que no otra cosa que no tiene tanto apoyo, ¿no? Por el hecho de estar más documentado. Por el hecho de estar más por documentado. El hecho de que más gente crea en ello. No, eso quería diferenciarlo. No por el hecho de que haya más gente creyendo en ello, pero sí por toda la documentación que hay detrás. Que podremos discutir
en otro programa si esa documentación tiene credibilidad o no, pero al menos está y existe. Bueno, está y existe porque no tenemos que olvidar que la Iglesia es la institución por excelencia durante los siglos de los siglos, ¿no? Incluso ahora aún tiene, bueno, en el día a día, ¿no? Para la marca más exitosa. Es la marca más exitosa, exacto. Sin duda. Y bueno, yo no mezclaría, o sea, yo no me atrevería a decir que la religión, cualquier religión, mezclarlas con el tema de leyenda. Igual sí que tienen una cosa parecida. En el caso, por ejemplo, de la religión católica y en otras religiones, en el Islam también, gran parte de la doctrina, digamos, de la manera de vivir que quiere ser esa religión, se explica en base a alegorías, que sí que serían leyendas, y posiblemente muchas de ellas tendrán un punto de realidad o un punto directamente inventado para poder explicar eso a un pueblo en general no culturizado, y por lo tanto necesita explicaciones simples. Ahora, yo no me atrevería en ningún momento a realmente equiparar una leyenda de este estilo a una religión entera, ¿no? Una religión entera, ya no porque sea más o menos veraz, que eso ya podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero sobre todo porque pienso que son cosas totalmente no se pueden comparar, ¿no? Totalmente de acuerdo con Sergi. Totalmente de acuerdo. En el caso del marketing se podría comparar a la Iglesia con su estrategia de comunicación, por ejemplo, y se puede decir realmente que es una marca exitosa por los siglos de los siglos. Tienen un logotipo, que es la cruz, que es fácilmente reconocible. Tienen una sede en cada pueblo, en cada ciudad. Tienen un storytelling trabajado a través de 1000 historias. Tienen incluso un manual corporativo, que serían los 10 mandamientos. Y así sigue siendo exitosa. Bueno, ¿no? y como decíamos antes, se ha apropiado de todo eso que no era ella misma en sí. O sea, se ha apropiado de incluso ahora lo vemos también con casos más recientes, aunque son antiguos, más recientes de culturas que hace 2 siglos, o hace incluso 1 siglo, no eran cristianas, y que por el hecho de que haya venido alguien a adoctrinarles en la fe cristiana, ahora mismo tienen celebrando fiestas paganas, según la Iglesia, pero mezcladas ya con los ritos de la Iglesia, ¿no? Es lo mismo que hablábamos antes de los solsticios, ¿no? Igual una tribu en el Amazonas veneraba cierto día cierto ente del bosque, y actualmente lo veneran, pero dan gracias a Jesús, ¿no? En ese día concretamente mezclan la historia, y de esta manera se apropian, ¿no? De cierta manera. Sí, y sin querer entrar en terrenos pantanosos, sí que podemos también a lo mejor afirmar que, aunque la religión no se puede comparar con una leyenda, sí que también puede haber partes de verdad o partes de menos verdad en lo que ha llegado hoy en día de los orígenes de esa religión, que en muchos casos son milenarias. Sí, eso está claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que ciertos puntos, de hecho sí que podríamos compararlo con leyenda en este sentido. O sea, históricamente sí que hay muchos estudios que cogen ciertos puntos de la Biblia y se han estudiado profundamente, y se ha llegado a conclusiones de que ese hecho podría ser veraz, quitándole toda la parafernalia, ¿no? Todos los adornos, digamos, a ese hecho. Muy bien, ronda final de conclusiones, porque nos gustan las leyendas y queremos creer. Roger, por favor. Pues sí, efectivamente, Jordi. Las leyendas nos gustan, creo que tienen que existir, tienen que seguir existiendo, porque dan imaginación, creatividad y... Yo creo que las leyendas siempre han existido, van impresas en el ser humano, y son necesarias, y yo pienso que en todas ellas sí que hay una base de realidad. El problema es poder desgranar el trigo de la paja, ¿no? O sea, el poder coger cuál es la parte de realidad y cuál es la parte ficticia, y eso es muy complicado porque habitualmente las leyendas son relatos antiguos. Sin duda las leyendas son una manera de poder explicar esta realidad que nos envuelve, y a lo mejor es un proceso continuo, no hay que cesar en el esfuerzo de querer buscar esas respuestas y de buscar esa verdad absoluta, si se puede. En cualquier caso, la experiencia que vivimos nosotros viajando a Arles del Tec y buscando respuestas in situ para a lo mejor no encontrar respuestas, ¿no? Al fin y al cabo, pero nos quedamos con esa búsqueda incesante, esa búsqueda eterna, no siempre fructífera, de la verdad. Nos faltó ver el simiot, pero... Seguiremos buscándolo. Seguiremos buscándolo.
Seguimos en Becarios del Misterio. Ahora cambiamos de tercio y hablamos de conspiraciones con Roger en El Capítulo Prohibido. Son varias las estaciones secretas que existen a lo largo del territorio norteamericano. Por nombrar algunas famosas serían, por ejemplo, el Área 51 o Cheyenne Mountain, la que fue escenario de la famosa serie Stargate. La mayoría de estas subestaciones alimentan muchas teorías conspiratorias y algunas de ellas de pactos entre humanos y alienígenas. Hoy nos centraremos en la base de Dulce, una de las bases secretas de las que menos información y conocimiento se tiene, pero que no por ello pasa menos desapercibida, sino al contrario. Esta supuesta base se encuentra entre los estados de Colorado y Nuevo México. Supuestamente, en los años 60 hubo una gran explosión subterránea para crear un gran vacío o chimenea para el desarrollo de una subestación para un sistema de túneles ultrasecreta. Hablamos de la base de Dulce. La base consta de 7 niveles. El primer nivel sería para el garaje y el mantenimiento de vehículos. El nivel número 2 contiene el garaje para los trenes, transportes subterráneos, máquinas excavadoras de los túneles. El tercer nivel, dedicado a ejecutivos y experimentación y laboratorios. El cuarto nivel, estudios poco convencionales, investigación de la aura humana, telepatía, hipnosis y los sueños. El quinto nivel, dedicado al alojamiento de los grises o la casta obrera de los alienígenas. El sexto nivel sería para laboratorios de genética, experimentos con animales y humanos que son vastamente alterados de su forma original. El séptimo nivel se dice que es el nivel más escalofriante, donde supuestamente hay restos de híbridos y embriones humanoides para futuras experimentaciones. Cuando hablamos de la base de Dulce es imposible no hablar de Thomas Edwin Castello. Fue un personaje muy importante a la hora de contar esta historia, de la cual carecemos de verdad absoluta o falsedad absoluta. Pero bueno, al fin y al cabo, Thomas Edwin Castello fue un oficial de alta seguridad de la base subterránea de Dulce. Thomas era miembro del sistema de seguridad de la instalación, tenía el máximo nivel de seguridad y eso le permitía navegar entre todos los niveles de la base. Durante el proceso de admisión a la base, el nuevo personal contratado era reunido y instruido en una reunión en la que se les comentaba de que todo lo que hacían dentro de la base tenía que quedar dentro de la base. Es más, no se permitía ni incluso comentar cosas que se hicieran dentro de la base con compañeros de trabajo. Incluso su radio de acción a nivel de movilidad era limitado también. Es decir, no podían desplazarse muy fuera de la base. Thomas, al ser miembro de seguridad, se dio cuenta que la gente no quería hablar mucho con él. Es decir, Thomas iba andando por la base de Dulce y veía lo que podemos ver nosotros en un ambiente de trabajo normal, que es que se forman corros donde la gente habla. Y Thomas, cuando veía que había, por ejemplo, 2 personas hablando en un pasillo, al final de un pasillo, hablando o comentando alguna historia, a la que él se acercaba, a esas 2 personas paraban de hablar y cada uno iba por su lado. Thomas, al final, era visto como una persona que la gente desconfiaba y él empezó a preguntarse cosas, ¿no? Empezó a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Thomas, que trabajó en la base hasta 1979, fecha en la que decide retirarse,
debido a la naturaleza de los acontecimientos que ocurrían en el interior de la base, decidió contar entonces en ese momento al mundo lo que allí estaba ocurriendo. Se hizo con una cámara fotográfica, tomó una treintena de fotos del complejo en sus distintos niveles, documentos de alta seguridad y un vídeo de las cámaras de seguridad que mostraba vistas tanto de los pasillos como de los laboratorios como de los supuestos alienígenas y personal del gobierno de los Estados Unidos trabajando con los grises. Se pueden ver estas fotografías, estas imágenes, se pueden encontrar. Sí, se pueden ver. Se pueden ver fácilmente, Jordi. Podemos entrar en YouTube, en Google, podemos ver estos documentos, se pueden ver imágenes. El problema es la veracidad de estas imágenes. A título personal, yo no soy capaz de dar veracidad a todos estos documentos, pero existen imágenes de la base de Dulce y existen una serie de documentos que podrían avalar la veracidad de lo que esta persona en su día transmitió, ¿no? Una de las cosas que más le atormentó a Thomas y que le hizo sacar a luz toda esta documentación fue lo que él descubrió y vio en los niveles más bajos. Parece ser que en la base de Dulce, en el 1954, se creó una alianza, un pacto, un supuesto pacto entre el gobierno de los Estados Unidos y la raza alienígena, donde en la base de Dulce la especie alienígena podría experimentar con animales del planeta Tierra. Parece ser que esta cláusula no la cumplieron y se tomaron un poco la ley por su mano. Y en ese momento es cuando empiezan a haber desapariciones en el estado de Nuevo México. Y empieza a desaparecer gente capturada por estos supuestos alienígenas. ¿Por qué digo esto? Porque supuestamente Thomas nos cuenta de que él, al introducirse en los niveles 6 y 7 de la base, se encuentra con personas humanas que están enjauladas, que están totalmente drogadas, que están sedadas, pero es capaz de conseguir su identidad y él, por su cuenta, cuando salía de la base de Dulce, documentarse de quién era esa gente y encontraba una correspondencia entre personal desaparecido y personal que estaba en la base de Dulce. Con lo cual vio que algo no cuadraba y eso fue lo que le impulsó a hacer pues esta tarea de recolección de datos y mostrar al mundo qué es lo que estaba pasando allí, que en verdad era una aberración, ¿no? En el nivel 7 lo que ya encontró fue escalofriante, como decía al principio, ¿no? Estamos hablando de modificación genética y cruce entre alienígenas y humanos. Es decir, a mí ahora mismo no me entra en la cabeza poder entender esto, pero bueno, sí que le doy cierto margen de veracidad. ¿Por qué no? Al final, Thomas, intentando conseguir datos, que los consiguió, fue capaz de escaparse de la base de Dulce, fue capaz de llegar a su casa con esos documentos, pero cuando llegó a su domicilio se encontró a un vehículo federal que cogió a su mujer y a su hijo y fueron llevados hacia la base de Dulce. En ese momento Thomas entiende de que su vida ya no tiene retorno, su familia ha sido capturada, para que él devuelva estos documentos, pero entiende que aunque los devuelva, su hijo y su mujer van a sufrir las consecuencias de todo lo que está pasando en la base de Dulce, ¿no? Los agentes querían recuperar lo que Thomas había tomado de las instalaciones a cambio de devolverle su esposa e hijo, y como os decía, consciente de que quizás ya no lo volvería a ver más y de que probablemente serían un experimento biológico, decidió no ceder a sus peticiones. Y dice que Thomas al final vivió
entre motel y motel, de carretera en carretera, y hasta aquí la historia, ¿no? La existencia de estas bases, largamente ignoradas por el común de la población, nos indica claramente que en la actualidad pueden existir muchas más y que en ellas podrían estar desarrollándose tecnologías que ahora nos parecen inimaginables o fantasiosas. Desgraciadamente, la profusión de teorías conspirativas, fantasiosas y sin ninguna base solo sirven para confundir a la población, llevando a mucha gente a la negación automática de cualquier afirmación conspirativa, por considerarla una fantasía sin sentido, ¿no? Bueno, son teorías, están ahí, y al final yo creo que lo que toca es recopilar información, analizarla y ser conscientes de que es una realidad, ¿por qué no alternativa? Nos acercamos al final del programa de hoy de Becarios del Misterio y queremos que nuestro final sea musical. Ahora empieza una sección de música, pero sobre todo de la parte mística o a veces más oscura de la música. Y aquí puede caber desde los cantos tántricos de los monjes tibetanos, la música de los hombres prehistóricos, los ritmos repetitivos que inducen al trance, pero también caben historias negras de alguna canción o algún grupo, o como en el caso de hoy, notas o acordes malditos. Sergi nos presenta el pentagrama oculto. Hoy hablaremos del intervalo del diablo. El intervalo del diablo, o diabolus in musica, que es como lo llamaban las autoridades de la Iglesia en la Edad Media, eran unos acordes considerados malignos, y por lo tanto que no debían ser usados de ninguna melodía, ni mucho menos en la música religiosa. Este intervalo es el llamado tritono, pero para hacernos una idea más clara de qué es exactamente el tritono, decidimos preguntarle a un músico profesional. Él es Enric Gómez y le pedimos que nos explicara qué es técnicamente el tritono. Vamos a escucharlo. Técnicamente, el tritono es la distancia que hay entre dos notas que suenan a la vez. En la escala musical, la mínima distancia entre dos notas es de semitono, de medio tono. Así, si vamos subiendo por semitonos, llegaremos hasta el tritono. Un tono, dos tonos y tres tonos. Cuando suenan a la vez, tenemos el tritono. La música se basa en el equilibrio de tensión y resolución. A partir de aquí se componen las diferentes obras. El tritono es el que nos aporta más tensión para luego poder resolver sobre un acorde. Vamos al tritono y resolvemos. Pues como nos ha explicado Enric, el tritono no es más que un acorde que sirve para generar tensión en la narración musical, en la construcción de la melodía. Pues bien, ese tipo de acorde, desde hace muchos siglos, parece ser que era vetado, no recomendado, y ya en el siglo X fue considerado como el intervalo del diablo. Fue Guido de Arezzo, un monje benedictino creador del sistema de solmización, que sería como el antepasado del solfeo, quien llamó al tritono diabolus in musica por primera vez y ordenó su prohibición. Las autoridades, en aquella época la Iglesia, consideraban que esas notas eran propias del mal e incluso que despertaban instintos sexuales a quien las escuchaban. Muchos teóricos de la Edad Media coincidían en que no era un intervalo digno y que por lo tanto no debía ser utilizado en la música. Por suerte, todas las cosas avanzan, incluso en contra de ciertos poderes inmensos, y en ese caso, claramente el poder de la Iglesia, o la moral de esa época.
Pero en este caso el avance fue mucho más lento. Tenemos que pensar que fueron 8 siglos de persecución a un simple acorde. No fue hasta el siglo XVIII que se volvió a utilizar, y ya cada vez con más normalidad, hasta el punto que hoy en día se utiliza con total normalidad e incluso parece ser que tiene una utilidad vital en la construcción de una melodía. Hoy es ampliamente utilizado en el jazz, el blues, el rock y cualquier otro género musical. También le quisimos preguntar a Enric el por qué cree que hubo esa mancha negra sobre ese intervalo concreto, y también le pedimos que nos recomendara alguna canción que contuviera esos acordes malditos. Eso fue lo que nos contestó. La razón por la cual el tritono ha sido considerada en el pasado diablo sin música viene por el hecho que hemos hablado de la tensión que este intervalo genera, ¿vale? Es un intervalo en el cual sus dos notas suenan con más disonancia dentro de los intervalos que tenemos en la música. Otro intervalo que también era considerado diablo sin música en esa época era el intervalo de semitono. Es el intervalo de las dos notas más cercanas, ¿vale? Sería este intervalo. ¿Vale? Vamos a comparar con el tritono. Vemos que los dos tienen ese carácter oscuro. Seguramente por el paso del tiempo y de la historia a nosotros ya se nos ha quedado dentro y tenemos esa sensación cuando lo escuchamos, aunque evidentemente ahora hemos seguido avanzando en cuanto a música y concepto y todas estas ideas pues han desaparecido un poco. Un ejemplo de una canción que contenga el tritono con este uso en modo diabólico sería la canción de Black Sabbath llamada Black Sabbath. Esta canción se construye toda sobre la base de un tritono. Suena esto. Y aquí entra un tritono. Seguramente esta banda escogió precisamente este intervalo ya que siempre han tenido interés por este lado más diabólico, satánico. Pues yo creo que vamos a hacer caso a nuestro músico y vamos a terminar el programa con Black Sabbath. Becarios, un placer compartir esta beca con vosotros. Yo considero que he aprovechado al máximo mi beca y he aprendido más de una cosa esta noche. Hasta aquí el primer programa de Becarios del Misterio en Radio Resaca, en la 107.1 de la frecuencia modulada de Barcelona. Recordaros también que nos podéis encontrar en nuestro canal de podcast en iVoox y seguirnos en Facebook como Becarios del Misterio y en Twitter como @becadelmisterio. También nos podéis escribir a nuestro email becariosdelmisterio@gmail.com. No sabemos si hemos encontrado muchas respuestas en el programa de hoy, pero sí que esperamos haber generado muchas preguntas. Hasta el próximo Becarios del Misterio.
people's bad.